Hola. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué estamos aguardando vosotros, Alejandro y Cristian? Ajá, de acuerdo. Cristian creo que se acaba de incorporar. Hola, Cristian. Hola Ana, ¿qué tal Juan Luis? ¿Cómo están todos? Juan Luis, tienes que habilitar el micrófono. ¿Me escucha Ana? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, estaba en la conferencia del ODS. Ah, muy bien. ¿Todo bien? Acaba de concluir, sí, muy bien. Acabo de recibir tu artículo, luego me lo leeré, que ahora no me ha dado tiempo. Pero luego Bueno, no es un artículo científico, un artículo prácticamente de opinión y de experiencia, ¿verdad? Buenísimo. A ver, pues le echaremos un vistazo a ver. Gracias, gracias. Falta Alejandro, yo creo. Sí, falta Alejandro. Tenemos 6 personas en la... Buenas tardes, Juan Luis. ¿Me escuchás? Sí, ahora. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, perfecto, sí. Vale. Hola. Yo no os veo. ¿No nos veis? Veo una ¿Ahora? pantalla de fondo donde hay alguien en este momento, que posiblemente seas tú, Ana, pero no. Me sigue el contador diciendo esperando. Se lo he dicho ya al helpdesk, ¿vale? Para que Hola, Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, aquí estamos. Saludos Alejandro. Es ¿Qué tal, Cristian, Cristian? ¿Cómo ¿queréis? estás? Bienvenido Alejandro. Gracias. Vaya embolado que os hemos metido. Bueno, ¿qué tal las cosas por allí? Bien, en República Dominicana van las cosas avanzando. El COVID, pues, va nuevamente subiendo poco a poco. Es un tema porque las personas están desesperadas. Dominicana es complejo el tema. Sobre todo las personas de clases más bajas no están atendiendo al llamado y realmente eso provoca que no lleguemos a aplanar la curva y eso es lo que está pasando actualmente
Están forzando al Congreso, forzando al gobierno para que desaparezca el toque de queda y desaparezca el confinamiento, pero lo que nos ha ayudado a mantener un poquito el COVID controlado. Es decir, todavía estamos en estado de emergencia desde el 12 de marzo. No hemos parado. ¿Confinados? Bueno, con confinamiento controlado. Hemos ido teniendo desescalada, pero aún todavía seguimos en estado de emergencia. Realmente, si en mi país, si se quita el estado de emergencia, sabemos que va a ser difícil. Solamente se quitó el estado de emergencia por una semana en tiempo de elecciones, porque estaban forzando bastante al gobierno. Pero luego el nuevo gobierno lo instauró inmediatamente. Ya. Aquí también estamos en estado de alarma. Aquí depende, vamos cambiando y además dependemos de cada gobierno autonómico. Bueno, es un espanto también. Pero bueno, es lo que hay. No, hay que tomárselo bien porque no hay otra cosa. Bueno, esto no lo hemos pedido. Digo yo que esto es parte de la selección natural. Sí, totalmente. Bueno, si no hay mano oscura por ahí, es parte de la selección natural por ahora. Bueno, prefiero pensar que es de la selección natural. No sé. Yo ya prefiero pensar no que hay soy manos oscuras porque si no. Así Oye, es. Sí, te Sí, oímos. te oímos, Juan Luis. Pues es que tengo un problema porque no consigo que sigue esperando. Hola. Pero a nosotros te vemos Muestra. bien, ¿eh? Sí, nosotros te vemos bien. Hola, Nuño. Sí, pero yo a vosotros no os veo. Hay una pantalla intermedia Doctor entre la Juan, persona que está hablando y la mía. Perdón. Lo estamos escuchando muy bien. Sí, pero Sí. El sonido es bueno, sí. Juan Luis Juan tiene un Luis, problema con la pantalla y él no ve. te sugiero que salgas, cierres todo y vuelvas a entrar. Es que lo he hecho ya eso, y la verdad es que no me ha funcionado, ¿eh? Pero bueno, voy a volver a hacerlo una vez más. Por favor. Vamos a ver, esperad un momento. Vamos a salirnos. A veces la tecnología se pone... Sí, a veces lo único que funciona es la de apagar y encender. Sí. Bueno, eso casi siempre es lo que funciona. Pero aún estás conectado, ¿eh? Sí, estás conectado, Juan Luis? A lo mejor ahora ya no. A ver. Sí, pero sigue apareciendo. Sí. Bueno, aquí en Argentina nosotros estamos un poco concernados con la noticia de la muerte de Diego Maradona de hace un rato. El mundo entero, me acabo de enterar hace 10 minutos y Estás sin audio, Ana. Estás muteada, Ana. Que digo que me estoy enterando ahora. Sí. Sí, lo he recibido yo hace 10 minutos en el móvil y digo, wow. Esto no se esperaba, ¿eh? O se esperaba, o tenía alguna enfermedad, estaba en condiciones médicas. Él tenía varias cosas y lo habían internado hace cosa de 3 semanas para hacerle una operación de un hematoma subdural. Pero bueno, había salido bien de eso y ya lo habían dado el alta, estaba en la casa. Bueno, murió de un paro cardíaco. De todas formas, este hombre llevaba ya tiempo de descuento, como decimos aquí, ¿no? O sea, quiero decir que ha jugado con fuego mucho tiempo y... Tuvo una vida complicada, sí. No se cuidó mucho. No se cuidó mucho. Bueno, no era mayor, ¿no? 60 años. ¿Cuánto? 60. Uy, creo que estamos empezando. Perdonadnos. Sí, hola.
Está sin audio, Juan Luis. ¿Me oís ahora? Ahora sí, Ahora perfecto. perfecto. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno. Buenas Mejor. tardes. Buenas tardes. Que Un aunque nos momentito. habíamos Dale. saludado antes, no nos habíamos visto. Yo no os había visto. Creo que Buenas ya tardes, estamos Alejandro. en... ¿Qué tal? ¿Cómo Te estás, veo, Juan Ana, Luis? perfecta. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Y buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Juan Luis. Muy buenas. Bueno, pues son las 6:15, hora de Madrid, 5:15, hora de Lisboa. Vosotros tenéis 5 horas menos, ¿no, Cristian? Sí, 5 horas menos. Aquí 1:15, 1:13 ahora 1:15, mismo. 1:13. Y en Buenos Aires 3 horas menos, si no, no estoy equivocado, ¿no? 2:15. 12:15. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. En principio, pues nada, bienvenidos a este panel especial de Fundivec, que desde hace muchísimos años tenemos en este congreso del CLAT. El último año estuvimos en Argentina, en Buenos Aires, y el presidente de AISA estuvo participando en este panel. Y este año pues hemos entendido que con motivo de esta pandemia que nos está asolando, pues era bueno que por parte de AISA de nuevo, pero ya con un enfoque no tanto a la propia gestión de la organización, sino a la gestión que estáis haciendo del COVID, pues nos acompañaras, Alejandro, con lo cual estamos encantados. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Luis Martín Cuesta, soy el director general, CEO de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. Me acompaña a Ana Jiménez del Molino, que es la responsable de programas de la Fundación, entre ellas el más destacado, que es el Premio Iberoamericano de la Calidad. Y con nosotros, como digo, nos acompaña Alejandro Barrio, que es el director técnico de desarrollo tecnológico de AISA, Aguas y Abastecimientos Argentinos. Y nos acompaña también Cristian José Kelis, que es el director del Instituto Politécnico Padre Bartolomé Beg. Hemos elegido estas dos organizaciones este año, como digo, en el caso primero de AISA, pues por las razones que he comentado, la detección que están haciendo de las aguas cloacales del virus, y en el caso del Instituto Bartolomé de República Dominicana, por ser el mundo educativo también uno de los más afectados por el tema de la pandemia, y bueno, pues que nos expliquen cómo han podido solventar en un país, como nos estaba contando Cristian antes, complicado, donde bueno, pues, la gente suele vivir muy en la calle, pues cómo han conseguido y cómo están gestionando el tema de la pandemia, primero a nivel general y luego también a nivel ya del propio instituto. Bien, voy simplemente a referir en este momento unas diapositivas en relación con lo que es la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, Fundivec. Vamos a ver si podemos. Ahí está la presentación, es muy breve, simplemente para enmarcar lo que es la Fundación. Es el Premio Iberoamericano, que luego dará un detalle Ana Jiménez más tarde, sobre cómo hemos gestionado también este año el premio, en este año singular de la pandemia. Bien, este es el mundo en el cual nosotros nos movemos. Son 22 países, 19 de habla hispana y española y 2 de habla portuguesa, Portugal y Brasil. 3 países en la península ibérica, Portugal, Andorra y España, y 19 países en el continente latinoamericano. Estos son nuestros patronos de la Fundación, la Asociación Española de Normalización, AENOR Internacional, el Ayuntamiento de Alcobendas de Madrid, Iberia, Líneas Aéreas de España, el Ministerio de Administración Pública de República Dominicana y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Banco de Santander, que es bien conocido en toda Latinoamérica y por supuesto en Europa. Bien, la Fundación está compuesta por 7 patronos, como he referido anteriormente. Tenemos 31 asociados entre compañías, universidades, instituciones, etc.
Tenemos 9 alianzas internacionales, entre las cuales pues, las más destacadas son las con la Secretaría General Iberoamericana, que es la secretaría permanente que gestiona el premio y todos los proyectos digamos, correspondientes a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social como en el ámbito cultural. El Global Excellence Council, que es el Consejo Mundial de los grandes premios de excelencia, entre los cuales pues, está el Iberoamericano, y ISO Internacional, y también con el Centro Latinoamericano para la Administración y Desarrollo, el CLAD, con el que nos unen unos vínculos muy estrechos desde hace muchísimos años. Tenemos 27 organizaciones nacionales y regionales, entre ellas están aquellas organizaciones nacionales que llevan los premios de calidad, excelencia, etcétera, en el mundo, en los diferentes países del mundo iberoamericano. A lo largo de estos años, más de 1000 expertos y colaboradores, evaluadores, han colaborado con nosotros en la evaluación del premio iberoamericano, y son 201 las organizaciones, digamos que ya una vez resuelto el premio iberoamericano 2020 son 213, en concreto ahora las organizaciones que han sido galardonadas de 15 países, porque este año hemos tenido 2 países nuevos como son Costa Rica y Andorra. Tenemos más de 100 miembros que han formado parte del jurado internacional, formado básicamente por los directores ejecutivos de las organizaciones nacionales que gestionan los premios. Bien, el modelo iberoamericano pues es un modelo holístico que contempla toda la organización desde un punto de vista 360, como podríamos decir, en términos estratégicos, desde liderazgo, personas, estrategia, recursos, proveedores, alianzas, procesos y clientes, digamos que son los criterios facilitadores. Los criterios de resultados pues son resultados en clientes, resultados en personas, resultados en sociedad y resultados, digamos, globales, que básicamente son los económico-financieros. Como todos los modelos de excelencia, responde a un principio de mejora continua, de tal manera lo que es el famoso ciclo PDCA, planificar, desarrollar, actuar y controlar, y volver otra vez a planificar digamos, para seguir ese proceso de mejora. Y esos 5 criterios facilitadores, que son los 5 primeros que he enumerado, pues tienen un peso de 550 puntos y los 4 resultantes 450. Nosotros mandamos un mensaje con este modelo en el cual decimos que los criterios facilitadores tienen una importancia clave a la hora digamos, de gestionar una organización, porque es donde se asienta, es el framework donde se asienta esta organización, porque al final, si tú tienes una buena estrategia, si tienes un buen liderazgo, si tienes un buen desarrollo de personas, si tienes unas buenas políticas, alianza de proveedores y los clientes forman parte del core de la organización, pues los resultados, como dice también la Biblia, vendrán dados por añadidura ya. Y verdaderamente así lo hemos comprobado a lo largo de todos estos años, ya que los ganadores y galardonados del Iberoamericano, pues yo no recuerdo ninguna empresa o organismo público que haya desaparecido, sino que siguen existiendo y además con altos niveles de excelencia. Bien, este año la revisión que hicimos en el modelo iberoamericano para la convocatoria del 2020, del premio 2020, que ya lo hemos finalizado hace un par de meses, pues incorporaban, digamos, hicimos una revisión a fondo del modelo incorporando 3 principios básicos que afectaban prácticamente a los 31 subcriterios del modelo. Uno, lo que es innovación. Innovación a todos los niveles, no solamente innovación técnica, sino innovación de gestión, de tal manera que cualquier empresa que hoy, o organismo público que hoy día, digamos, no esté a la última en cuanto y esté continuamente renovándose y pues verdaderamente está condenada a pasar problemas porque el mundo va tan rápido que si no estás a la última, pues verdaderamente te puedes encontrar fuera del mercado o en este caso ser una administración pública ineficiente
si verdaderamente no estás incorporándote no solamente la tecnología, sino nuevas formas de gestionar. Otro aspecto que también, y muy ligado con el anterior, fue la transformación. O sea, dentro de lo que es esa innovación, la transformación, fundamentalmente también la tecnológica. No solamente reinventar las organizaciones y que las organizaciones pues, vayan cambiando a medida de que el mercado o el mundo va cambiando, sino esa transformación tecnológica que verdaderamente tiene que acompañarnos continuamente y que verdaderamente casi era una premonición cuando hicimos esta revisión del modelo a finales del año 2019, para la convocatoria del 20 casi es una premonición de lo que luego ha pasado. En muchos casos, pues esa innovación tecnológica pues la estamos viendo día a día con este proceso de confinamiento que estamos sufriendo la mayoría de los países, por lo menos la mayoría de los países, si no todos los de nuestro área geográfica, de Iberoamérica. Con lo cual, hemos dado un cierto salto tecnológico que posiblemente, si hubiéramos seguido las propias tendencias que teníamos las organizaciones, pues hubiera sido un proceso más lento. Pero verdaderamente, como decimos en España de una manera muy coloquial, nos hemos tenido que poner todas las pilas para verdaderamente acometer los retos que el teletrabajo, que determinadas formas que no eran las habituales de relacionarse, pues este propio congreso, que siempre ha sido presencial, pues se ha convertido en virtual la gran mayoría, con lo cual pues eso ya estaba ahí y en ese cambio del modelo que habíamos efectuado. Y luego hemos incorporado una serie de aspectos ligados a los ODS, de tal manera que la mayor parte, como digo, de estos subcriterios, en alguna medida han sido puestos al día con los principios y valores que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, esos 17 objetivos que tenemos como reto para el 2030, pues nos están poniendo como algo que verdaderamente tenemos que tener en cuenta en nuestra propia estrategia. Estos objetivos, y si me permites, Ana, en la siguiente, desde un punto de vista de lo que es el conglomerado, ahí los podemos ver agrupados, de un punto de vista de lo que es el planteamiento de Naciones Unidas, dice, hay 5 criterios que componen el paquete, como si dijéramos el eje 1 de personas libres, sanas y seguras. Pues ahí tenemos pues desde aguas, salud, etc. Y el segundo eje son personas preparadas, productivas e innovadoras, se incluye otros 4 principios. El eje 3, que está relacionado con personas comprometidas con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente, no contaminación de aguas, etc., pues forma otros 5, digamos, criterios o valores. Y por último, el eje 4 de personas trabajando por la igualdad de género, igualdad de oportunidades, no discriminación, pues formaría parte del eje 4. De tal manera que esos 17 objetivos se concentran en estos 4 ejes en los cuales pivota todo este reto que a nivel mundial nos tiene planteado Naciones Unidas. Si me permites, Ana, el siguiente. Lo que hemos hecho nosotros es ver cómo integrar esos valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro propio modelo iberoamericano de excelencia en la gestión. Y entonces lo hemos, digamos, resumido y lo hemos concentrado básicamente en los procesos facilitadores. Como les decía, a nosotros tiene una gran importancia estos procesos porque verdaderamente es el núcleo central de cualquier organización. De tal manera que hemos reforzado los subcriterios correspondientes a liderazgo, estrategia, desarrollo de personas, recursos, proveedores, alianzas y procesos y clientes. En estos 5 está básicamente concentrado nuestros retos, o lo que entendemos nosotros los retos que el modelo iberoamericano plantea en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Bien, estos son unas pinceladas de lo que hemos realizado para actualizar el modelo iberoamericano de excelencia
Y permítame dos pinceladas últimas, porque luego ya mi compañera pues entrará un poco más en detalle de cuál ha sido el proceso del premio en este año 2020. Recordarles que el Premio Iberoamericano de la Calidad es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que, coordina junto con el resto de los 29 programas, como decía antes, de índole cultural, conocimiento y sociales, coordina la Secretaría General Iberoamericana, que es el organismo permanente de la cumbre, que tiene que coordinar estos programas y luego tiene que rendir cuentas cada 2 años cuando se celebra la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que este año por el tema del COVID se ha retrasado y se celebrará en el mes de abril, y el país este año es Andorra. En el año 2022 será República Dominicana, que ya está fijada la cumbre para ese año. Bien, el premio arranca de una declaración final que se hizo por parte de los jefes de Estado y de Gobierno en La Habana en el año 1999, donde los jefes de Estado y de Gobierno pues agradecieron a la fundación que se había creado un año antes el desarrollo del modelo iberoamericano para la gestión de la calidad y lo incorporaron como programa oficial de la cumbre, de tal manera que instaron a la fundación a que en el año 2000 la primera edición de los premios se entregara en la cumbre que se celebró en Ciudad de Panamá, como digo, en ese año 2000. Y así pues ha venido ocurriendo año tras año. Este año hemos cerrado la 22ª edición y tenemos ya convocada desde primeros de noviembre la siguiente edición, la correspondiente al año 2021. Bien, singularidades que tiene el premio, pues básicamente 3. Es un premio de nivel mundial, es un premio de premios, es un premio donde participan aquellos que son ganadores de los premios nacionales de los países o están en disposición de tener un reconocimiento internacional reconocido, acreditado por Fundibec. Por ejemplo, el Premio Europeo de la Calidad, para movernos en el entorno. Y el resto pues serían los premios nacionales de cada uno de los países, ya sean de calidad, excelencia, etc. En el caso de Argentina, que nos ocupa hoy, y de República Dominicana, pues el premio nacional que gestiona Fundece, que es la parte, digamos, el premio empresarial, y el premio que gestiona la vicepresidencia del Gobierno, que es el premio de carácter público. En el caso de República Dominicana, pues el premio nacional de la Administración Pública que gestiona nuestro patrono MAP, el Ministerio de Administración Pública de República Dominicana. Bien, nos movemos en un entorno político-empresarial. ¿Por qué? Porque en definitiva la entrega de los premios se produce en la clausura siempre del encuentro empresarial iberoamericano que antecede a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, la cumbre política. Por eso ese entorno entre lo político y lo empresarial. En ese acto de clausura está presidido por una serie de mandatarios y reciben, digamos, las conclusiones del mundo empresarial. Y como nuestro premio está abierto al mundo empresarial, al mundo público, pues esa es la razón de estar ahí encajado. Este es el único premio a nivel mundial que está apoyado por una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, con lo cual solo ofrece también una dimensión distinta al resto de premios mundiales que existen. Y nada más. En esta primera intervención, luego quedaré a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Voy a dar paso a nuestros dos invitados, que son, como digo, el sector educativo, y está representado por Cristian José Kellis. Cristian José, que es el director del Instituto Politécnico Padre Bartolomé Bech, de la obra salesiana. Es un colegio, un instituto que está pues, en una zona deprimida, que atiende pues, a una parte de la sociedad pues, que tiene sus dificultades. Y Cristian José pues, es licenciado en Educación, maestría en TICS, con lo cual pues, tiene un currículo, por supuesto, más extenso, pero tampoco me voy a detener más para no hurtar tiempo. Y te voy a ceder la palabra, Cristian, y a mí me gustaría que tanto tú como Alejandro nos dierais un poco una visión
de cómo está la situación en el país en cuanto a la crisis que estamos padeciendo, luego ya concentrarlo básicamente en cómo habéis gestionado esta situación en el propio instituto y luego pues cuáles son las lecciones aprendidas. Tú además que eres un experto en TICs, pues la verdad es que nos podrás ilustrar muy bien cuál es lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, porque muchas veces de las cosas que se hacen mal es donde más se aprende. Cristian, tienes la palabra y muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Juan Luis. Un gusto estar aquí con ustedes y agradecerte de antemano por permitirme compartir las experiencias de nuestra institución, de la gestión actual que tenemos luego de esta nueva situación que nos trae la humanidad, como lo comentaba anteriormente en el diálogo coloquial, esta selección natural que nos ha traído. Ven aquí una portadita de la institución. Bien, en este día pues vamos a compartir sobre la situación, como lo había dicho Juan Luis, de la institución y la realidad de la República Dominicana luego de la llegada del COVID. Voy a compartir también el plan operativo de mitigación que hemos llevado a cabo luego de surgida la pandemia, las líneas de acción y al final aquellos aprendizajes que hemos tenido con la pandemia. La situación actual de la República Dominicana realmente ha sido en un principio de control de la pandemia, un principio de pánico, un principio de susto por las personas, porque no sabíamos de qué trataba el virus, como ha sido a nivel mundial por cada uno de los países que han sido afectados por esta pandemia, este virus. Pero en nuestro país una situación particular sucedía en medio del inicio de la pandemia. Estaba en un país en proceso de elecciones municipales que se habían suspendido en febrero y se retomaron en marzo y se hicieron aún sabiendo lo que estaba pasando. Y luego se continuó a las elecciones presidenciales al mes de julio y aún cuando se estaba en confinamiento y en estado de emergencia, se suspendió por 2 semanas por las presiones que tenían los ciudadanos y los partidos de oposición para que se diera la oportunidad a los ciudadanos de hacer sus campañas y a los políticos de visitar. Se cometieron muchos errores porque esta situación llevó a que el pico se elevara a unos niveles incontrolables en ese momento. Si se fijan aquí en el mes de julio, agosto, el pico se elevó bastante y la situación casi se sale de control. Pero inmediatamente se retomó el estado de emergencia y todas las acusaciones que se hacían con el tema del estado de emergencia, pues entonces fueron olvidadas y volvimos a ese confinamiento que todavía continuamos en el mismo. Es decir, estamos todavía en estado de emergencia, se han ido flexibilizando la medida, pero un país como el nuestro, República Dominicana, como lo había dicho al principio Juan Luis, es un país de la calle, donde todo el mundo quiere estar en la calle, hay que de alguna manera mantenerlo controlado. Actualmente se está presionando bastante el gobierno para que deje las navidades sin el estado de emergencia, que abra las puertas. Este es un grupo de personas que realmente nosotros consideramos que no tienen conciencia sobre lo que está pasando, porque la realidad que hay en nuestro país hay niveles altos de vulnerabilidad, de falta de concienciación, de falta de higiene, de falta de seguir protocolos. Por tanto, en los barrios las personas no siguen ningún tipo de medida. Las medidas lo siguen las clases medias y un poco las clases altas. Realmente hemos encontrado también muchas fiestas clandestinas en los niveles más altos, sin seguir los protocolos ni las medidas debidas. Actualmente el nivel de letalidad está en 1.66%. Hemos avanzado en la aplicación de pruebas. Hasta julio se aplicaban diariamente un promedio de 900 pruebas y hoy día estamos aplicando hasta 9.000 pruebas, así que se ha prácticamente aumentado considerablemente las cantidades de pruebas que se están implementando en el país. Entendemos que la situación está controlada, pero la realidad actual es que las personas están desesperándose
y están saliendo a la calle, están violentando las medidas y no están siguiendo los protocolos de salud. Exceptuando el que seguimos un poquito más, es el uso de las mascarillas, pero después todos los demás protocolos han ido desapareciendo. Por ejemplo, en los supermercados había la utilización de gel permanente, ya eso no lo vemos en los supermercados, exceptuando algunos que todavía la están implementando la medida. Son de la realidad que tenemos, la que estamos combatiendo a través de la educación. Solamente la educación nos podrá ayudar a combatir este flagelo que nos afecta actualmente. Aquí dentro de este tema, pues en el instituto también se ha visto afectado por algunos casos que no se han dado dentro del instituto, sino que se dieron mientras las personas estaban en sus casas, porque tenían parientes que pertenecían al sistema de salud, donde en el país más de 500 médicos actualmente han sido afectados también por el flagelo del COVID-19. Actualmente nos encontramos en una situación de control porque la capacidad de las camas para atender los casos de COVID no supera el 40%. En el mes de agosto llegó hasta un 80%, hasta el 100%. Actualmente podríamos decir que estamos controlados. El Estado ha implementado políticas sociales que han ayudado un poco a combatir el desempleo que ha generado. Saben ustedes que nuestro país es un país de servicio por el turismo, donde prácticamente en marzo el 100% de los hoteles fueron cerrados en nuestro país y todas esas personas quedaron sin empleo. Pero el gobierno ha implementado 3 planes. Primero, el plan Quédate en Casa, favoreciendo casi a 1 millón de personas. El plan PATI y el plan Fase 1 y Fase 2, que favorece a los trabajadores específicamente. El Quédate en Casa favorece a las personas de bajos recursos y el Fase 1 y Fase 2 específicamente a las personas que se han quedado sin empleo. El Instituto Politécnico Padre Bartolomé es una institución educativa pastoral que se dedica a la formación técnico-profesional. Es una institución salesiana en convenio con el Ministerio de Educación. Contribuye al desarrollo de una comunidad muy pobre y vulnerable, que son los kilómetros, los barrios 8, 10, 12, el Café de la República Dominicana. Son sectores bastante pobres y que las personas que viven aquí pues vienen de diferentes localidades del país. Atendemos a adolescentes y a jóvenes, sobre todo en alto riesgo, en vulnerabilidad, y buscamos con ellos que puedan ser buenos cristianos y honrados ciudadanos para que puedan contribuir a los sectores productivos de la sociedad. Esta institución tiene 7 años de fundada, pero en su haber tiene prácticamente 54, porque nace desde un hogar de niños pobres y abandonados, que en un principio era una cárcel o reformatorio que tenía el tirano Trujillo y que lo entregó a la iglesia, a los salesianos, para que le dieran el carácter pedagógico. Y de aquí pues nace en el 2013 de un proyecto institucional la creación de este instituto para dar respuesta, seguir dando respuesta a los adolescentes y jóvenes de los sectores más empobrecidos del Distrito Nacional, la capital de la República Dominicana. Antes de la pandemia, ¿cómo estábamos? Importante hacer un poquito de contexto. Estábamos en el proceso de postulación al Premio Iberoamericano. Nos atrapó en la redacción de la memoria, que tuvimos que concluirla de manera virtual para concluir este proceso. El 98% de los docentes y los estudiantes habían sido dotados de computadora por el Estado a través de un programa que se llama República Digital. Esto es importante y es positivo, fue positivo en ese momento y más positivo con el tema de la pandemia. El 85% de nuestros docentes había sido capacitado en el uso de las TIC, sobre todo en plataforma asincrónica, no en plataforma sincrónica como esta. El 60% de la familia son de clases pobres y viven en entornos vulnerables. Hoy día pues nos estamos preguntando, yo me pregunto como especialista en las TIC, si hay que producir en mi país una adaptación social para poder reproducir en cada casa el sistema educativo.
Y también pues teníamos algunas experiencias en plataformas ya virtuales asincrónicas como Edmodo, Classroom, Google Drive, programa Alex para la matemática y otros programas digitales que ya estábamos implementando. Durante la pandemia, en primer lugar, cuando nos dan la noticia el 12 de marzo que teníamos que ir a casa, sin una propuesta clara de vuelta a la escuela, a la semana siguiente, pues entonces la institución generó un programa que se llama Escuela en Casa, en la cual se define un programa virtual para que los maestros pudieran trabajar utilizando las herramientas tecnológicas, sincrónica y asincrónica, donde definimos algunas plataformas virtuales que podían utilizar en ese entonces. El Zoom estaba de moda, inmediatamente inició todo el hecho de pandemia, el WhatsApp, el Classroom, el G Suite estaba en uso. Luego el Google Meet pues empezó a utilizar y a expandir y a promoverse. También hicimos una campaña de promoción de los valores y los buenos días, ya que somos una institución pastoral y debemos cada día promover los valores, y esto lo hicimos a través de las redes sociales, utilizándole uso a las redes sociales y a las multimedia. El uso de plataformas virtuales gratuitas, como le dije, algunos programas como Estudiemos en Casa, generado aquí por una institución de nuestro país. También pues utilizamos a las anteriores que ya le había mencionado. También implementamos lo que era el teletrabajo con los docentes, ya que no podían asistir al centro educativo, y se instituyó en nuestro país el teletrabajo a través del Ministerio de Administración Pública, y desde ahí pues se generaron condiciones para que nuestros empleados pues pudieran unirse al teletrabajo. Docentes y estudiantes trabajando desde casa. Mantener siempre informada a la familia por las redes sociales y aplicaciones móviles. Habíamos generado una aplicación móvil que se le dio uso en ese momento, pero también vía las redes sociales, porque las personas estaban un poquito desalentadas, que no sabían qué información tomar o no, ya que sus hijos estaban en casa y no tenían una comunicación clara ni eficiente con la escuela. Bien, aquí pues algunas imágenes de aquellas plataformas, de las tecnologías utilizadas por los estudiantes y de ese proceso llevado a cabo por nuestros estudiantes y nuestros docentes para que se llevara a cabo este programa en la escuela en casa. Luego, en los siguientes días, pues la institución procedió, ya que no podíamos seguir nuestro plan estratégico habitual, nuestro plan operativo, donde la mayoría de las acciones que teníamos planteadas estaban en las condiciones de la presencialidad. Entonces, atendiendo a que había una realidad nacional y que no sabíamos hasta qué tiempo iba a durar, pues procedimos a crear el plan operativo de mitigación POINT, en el cual creamos 5 líneas de atención o 5 líneas operativas que íbamos a llevar a cabo. En la que estaban pues las siguientes líneas: mantener los servicios pedagógicos a través de las aplicaciones tecnológicas, porque no podíamos olvidar que teníamos que continuar un 23% que nos faltaba del programa escolar del año. Gestionar con las instituciones aliadas formaciones que coadyuven con la crisis sanitaria provocada por el COVID, ya que no teníamos muchas experiencias o pocas experiencias en tema de COVID, además porque era bastante desconocido lo que estaba sucediendo. Acompañar a nivel emocional y espiritual a nuestros participantes, principales clientes como eran los estudiantes, la familia y nuestro profesorado y personal. Distribuir de manera equitativa las raciones alimenticias a la familia que estaba proveyendo el gobierno para las entidades escolares, y proteger las instalaciones y equipamientos, porque algún día pues volveremos a la escuela. Entonces hay que mantener las instalaciones y las edificaciones que no se vayan deteriorando en este tiempo de confinamiento. Esas las 5 líneas pues la operativizamos en acciones concretas. La primera línea, mantener servicio pedagógico a través de aplicaciones tecnológicas, la concretizamos en la adecuación del calendario escolar de modalidad virtual. En el mismo decidimos que las clases virtuales no iban a ocupar más del 35%
del programa de estudio que tenían los estudiantes, que era de 40 horas a un mínimo, disminuido a un mínimo de 15 horas a la semana. Acompañamientos virtuales a estudiantes y docentes. Este acompañamiento pues se daba a través de plataformas virtuales que adquirimos, como el Zoom, para darle seguimiento a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. Además se adquirieron flotillas telefónicas para este seguimiento. Internet para los estudiantes. Alrededor de 23 estudiantes no podían acceder a nuestras clases por falta de recursos económicos. La institución pues semanalmente le proveía de un paquetico de internet. En nuestro país se llama paquetico. Es un plan de internet semanal para que pudiera acceder a las clases sincrónicas y asincrónicas. Y las tutorías virtuales, que eran atenciones ya más personalizadas, que estábamos dando a estudiantes de acuerdo a su realidad y situación de aprendizaje. El programa pues cumplimos 23.90% de las horas virtuales se cumplieron, llevadas a cabo, aun cuando el gobierno dominicano no tenía claridad en qué iba a hacer o qué iba a suceder con esas 30 horas que le faltaba al Estado, porque al Estado dominicano le faltaban el 30% del programa por cumplir. Nosotros íbamos en un 76%. ¿Qué iba a hacer? Al final nosotros emprendimos y continuamos el programa de estudio. Aquí pues cantidad de estudiantes atendidos en tutoría. Podíamos atender más, pero las situaciones también nos llevaron a atender un grupo limitado de estudiantes que tenían situaciones, sobre todo aquellos que estaban en más vulnerabilidad. La institución creó al final una plataforma virtual que iba a conjeturar lo que era la parte sincrónica y asincrónica, y creó su propia plataforma que hoy día se está utilizando en el programa de estudio, donde los estudiantes no tienen que acceder a recursos solo gratuitos que tienen. Aquí integramos recursos gratuitos, pero también recursos propios. Esta plataforma fue creada por un grupo de docentes de la institución, en el cual pues ponen en práctica la innovación y el desarrollo que han adquirido, además sus habilidades a favor de la institución. Hoy día más de 719 estudiantes y sus familias se están beneficiando de esta plataforma, donde toman las clases sincrónicas y asincrónicas por la misma. Es propia de la institución y es de derecho de autor de nuestros docentes. Aquí un panorama global donde están las clases, donde están las sesiones de la misma. La siguiente línea de mitigación, gestionar con instituciones aliadas, formaciones que coayuden con la crisis sanitaria. No teníamos conocimiento de este flagelo, de este virus, y con una institución que llama Inicia Educación 512, pues una institución aliada al instituto, pues solicitamos participar de una certificación o programa de todos a bordo de unas 20 horas, que se ha concluido también ya la segunda fase ahora en noviembre. Y así también como una nueva capacitación con el Ministerio de Educación a través del programa de República Digital para que los docentes adquirieran las habilidades en tecnología en la parte sincrónica, que tenían poca experiencia en la misma. En la compañía, el nivel de emocional y espiritual a nuestros participantes o a nuestros ciudadanos clientes y su familia, se generaron dos acciones, que era acompañamiento y asistencia psicológica a la familia y el levantamiento del personal con situaciones de salud. Para el mismo se estableció un programa, un protocolo vía el Ministerio de Educación, en el cual pues se le daba seguimiento a la familia con situaciones, dígase, del COVID, situaciones familiares, situaciones de estrés, que generaba la misma situación del COVID, la saturación de información que tenían las personas, los estudiantes y demás. Y para ello, pues, se le proveyó a los psicólogos, a un equipo de 4 psicólogos, también un sistema de comunicación por flotilla, el cual se comunicaban con la familia y hacían estos levantamientos, pero además le daban seguimiento a la familia y permeaban en la familia para disminuir la crisis que había en la misma.
Algunos de los temas que se vieron durante el mes de marzo, mayo y junio con la familia fueron el tema de la salud en general, dando seguimiento a los padres que tenían situaciones de salud, pero no sabían qué hacer. La misma dinámica familiar, había muchas situaciones porque no sabían cómo afrontar la crisis, cómo llevar el proceso pedagógico virtual con sus hijos, y hubo que acompañarle porque entonces esto estaba generando ansiedad en la familia. Tema de la salud mental, se le dio acompañamiento. Estos son los casos aquí de las personas que fueron acompañadas. Planes de apoyo social, aquellas personas que se le daban recursos también para poder mantenerse porque no recibían ningún tipo de recurso y la institución proveía algunos recursos del programa Solidaridad que llevamos a cabo. Y aquí este es el levantamiento de nuestro personal, cuántas personas pues fueron afectadas por el COVID en su casa, un 6% de nuestro personal. Y también en este levantamiento se determinó que el 8% tenía situación con hipertensión. Con esta persona pues no se le permitía ir a ninguna actividad que se habilitara para el sector educativo. En la siguiente línea de mitigación, distribuir de manera equitativa las raciones alimenticias, pues bien, gestionamos con el Estado que nos entregaran raciones alimenticias que contenían productos de la canasta básica para la familia, y cada semana entregábamos esas raciones a la familia, una ración por cada niño en la escuela. Estas raciones llegaban los lunes y eran distribuidas los martes. Cada semana se le entregaba un kit a la familia. En un principio solamente el 50% acudió a buscar esas raciones, pero con el tiempo llegamos a obtener hasta el 95% de la familia, mientras se iban acabando las reservas en su casa, y asistían a buscar su kit alimenticio. Le digo que esto fue también un tema que el equipo directivo asumió, y la directiva de padres en conjunto. Además que había mucho miedo, pues las personas eran solidarias, las directivas de padres y el equipo directivo, que se desprendían de su condición de confinamiento para venir a colaborar en esa entrega de raciones a la familia. Había un protocolo de distanciamiento, había un horario por grado para que pudieran venir los padres y no se acumularan en la escuela y esto fuera un foco de propagación del virus. En el tiempo que estuvimos entregando raciones, que todavía seguimos entregando, no hemos tenido ninguna notificación de que algún padre o algún familiar se haya contagiado del COVID-19. El último, la última línea de mitigación, que era proteger las instalaciones y equipamiento de modo que preserve el bien institucional, con 3 acciones: protocolo de seguridad, mantenimiento, higienización y reforzamiento de la seguridad institucional. Para ello, pues, se creó un protocolo en el cual, pues, se dividieron los horarios entre los vigilantes de la institución para mantenerse en la institución. Pero además, con el sistema de videovigilancia, pues, que fue instalado en los móviles de los directivos, colaborábamos para esa vigilancia en la institución. Además, se estableció un protocolo para que un equipo de higienización viniera cada semana a la institución a desinfectar, sobre todo aquellos espacios que se estaban entregando alimentos, y a dar mantenimiento a los espacios cerrados que iban acumulando polvo, por lo cual podían producir desgaste. Al final, pues, se crearon reforzamientos con autoridades con seguridad externa para dar seguimiento a la institución, como fue la policía escolar, que daba seguimiento a la seguridad de los planteles. En fin, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido, en primer lugar, que la educación en momentos de crisis es lo que va a salvar y va a ayudar a salir a la humanidad con bien. Pero también hemos aprendido que en lo simple, no en lo complejo, sobre todo en la tecnología, podremos lograr que las personas se adapten más fácilmente. Y cuando hablo de lo simple, ahí está el tema de simplificar el currículum. Dominicana, el currículum es muy extenso. Hubo que simplificarlo
También el tema de crear plataformas donde los estudiantes encuentren todo, no que tengan que ir a una plataforma diferente por cada docente. Eso también fue algo que aprendimos. Debíamos crear una plataforma que fuera de fácil acceso para los estudiantes y que se adaptara a cualquier sistema tecnológico que portara el estudiante. La escuela está llamada a desarrollar entornos virtuales amigables también, que los estudiantes puedan manejarlo con facilidad, ¿no? Sistemas tecnológicos complejos donde ellos se puedan perder y al final deserten del hecho educativo. Así como simplificar la propuesta curricular y crear horarios simplificados para que estos puedan también hacer equilibrio entre la parte educativa y la parte emocional. Los sistemas tecnológicos deben ser simples, pero también deben llevarse a la parte didáctica y pedagógica. No se pueden quedar en la parte empresarial. Entendimos que el mundo no se detiene, por tanto la educación no debía detenerse. Debíamos seguir adelante con los medios que teníamos y que podíamos proveer. La planeación es una guía clave, es decir, podíamos seguir hacia adelante, pero si no reenfocamos nuestro plan, podíamos estar haciendo acciones que no estuvieran impactando a los ciudadanos clientes. El empoderamiento cada día de todos y de la comunidad educativa es lo que ayuda a desarrollar las habilidades, por lo que nuestros docentes se unen y nuestros equipos directivos, nuestros padres, para poder lograr consolidar los planes educativos que hoy tenemos y la estructura tecnológica que hoy tenemos. La formación continua del personal pues también le ayuda a desarrollarse y llevarlo a lo que es la cultura de innovación y del cambio para que se puedan adaptar fácilmente. Hoy nuestros docentes están adaptados a este sistema y entendemos pues que han sobrepasado la crisis porque se han unido a esa cultura de innovación y del cambio. El trabajo en equipo es la solución a los problemas complejos y es parte de la educación. No podemos dejarle el trabajo en equipo solo a las empresas. Preservar la salud de nuestros colaboradores y su familia es fundamental en toda circunstancia, en todo momento, y enseñarle cada día a proteger su salud debe ser parte de la acción educativa de cada escuela. Las grandes transformaciones se hacen acompañar de las crisis, es decir, a veces necesitamos de las crisis para poder transformar lo que tenemos. Estas crisis nos han ayudado a transformar. Claro, hemos salido de las comodidades que teníamos, pero nos han generado ahora una transformación absoluta y que también ha llevado al profesorado a buscar soluciones a los problemas que está teniendo el sistema. Vale la pena darlo todo por la educación y la solidaridad. No se puede detener, la solidaridad debe mantenerse porque siempre hay necesidades en los espacios. Yo podría concluir diciéndole lo siguiente. Hace necesario la continuidad del sistema escolar. Hoy día se hace necesario esa continuidad, no se debe detener, puesto que desarrollen los niños, adolescentes y jóvenes su propia familia el sentido de esperanza. No se puede perder el sentido de la esperanza. Una luz en el camino, visión de futuro, guía para afrontar las peripecias de la pandemia, partiendo de que la educación es la mayor virtud que el ser humano ha de recibir. Muchas gracias y espero que haya cumplido con las expectativas. Gracias, Juan Luis. No te escuchamos, Juan. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Bien. Estaba diciendo que son precisamente en los momentos difíciles cuando verdaderamente las organizaciones excelentes demuestran todo su poder. Verdaderamente nuestros galardonados, y luego veremos también la presentación que nos va a hacer Aisa, van a demostrar cómo aquellas organizaciones que están bien preparadas en materia de gestión han sido capaces de acometer una situación tan complicada como la que estamos viviendo de una manera exitosa. Lo podemos ver con este Instituto Bartolomé Bech
como en muy poco tiempo y sin estar preparados, porque esto evidentemente no era algo que se pudiera programar en el tiempo, pues han sido capaces de enfrentarse a una situación tan complicada como gestionar el entorno de familias, alumnos, empleados, proveedores, en fin, y la verdad es que yo creo que lo han hecho de una manera muy exitosa y con un gran resultado. Bien, ahora vamos con Alejandro Barrio. Alejandro Barrio es ingeniero, es el director técnico de ingeniero por la Universidad de El Valle, de Argentina, de La Plata, y es el director técnico y el director tecnológico de Aguas y Abastecimientos Argentinos. Esta es una empresa pública de un tamaño muy grande que abastece de aguas a Buenos Aires y gran parte de los municipios del Gran Buenos Aires. También Alejandro es presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Suministro de Aguas. Pero verdaderamente, lo que verdaderamente queremos hoy que nos expliques, aparte de la excelencia en la gestión que tiene AISA, que ya lo demostró en diferentes ocasiones cuando ha participado con nosotros en el CLAD, es cómo habéis colaborado con ese mundo sanitario en Argentina a la hora de detectar ese COVID en las aguas cloacales, como llamáis, residuales que llamamos aquí, y que verdaderamente es un gran apoyo para las autoridades sanitarias a la hora de identificar pues, dónde están los problemas por los diferentes cuarteles o áreas geográficas de los municipios. Alejandro, tienes 20 minutos y lo dejamos en tus manos esto. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, supongo que la están viendo. Sí. Bueno, yo les voy a hablar de la gestión pública en tiempos de crisis, lo que tiene que ver con servicios esenciales, ¿no? El agua potable y el saneamiento es un servicio esencial y claramente esta pandemia nos ha puesto de manifiesto justamente esto y también ha puesto de manifiesto las falencias, ¿no? Las metas que todavía se deben cumplir en este sentido. Primero, muy rápidamente, quisiera dar un pantallazo de la situación en la Argentina. El primer caso que tuvimos registrado en la Argentina se dio el 3 de marzo. Muy rápidamente el gobierno nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, el 21 de marzo se decretó este aislamiento, en principio por 15 días, que luego se fue renovando y se fue renovando y se fue renovando. Nosotros un poco teníamos el espejo de lo que había pasado en Europa previamente, con lo cual en este sentido el gobierno reaccionó muy rápidamente en cuanto a tomar las medidas asociadas a lo que tenía que ver con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como lo llamamos acá, ASPO. Allá por junio del 2020, de este año, lo que nosotros vimos fue que la curva continuaba subiendo y lo que esperábamos que tal vez, primero pronosticábamos que el pico iba a ser en abril, después que iba a ser en mayo, después que iba a ser y así se fue corriendo y continuó. Para el mes de junio, la mayoría de los casos que teníamos de COVID positivos se concentraban en la ciudad de Buenos Aires y en lo que llamamos el AMBA. El AMBA es todo el cordón de distritos que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires. El resto del país estaba con muy poca afectación, incluso había provincias que no habían tenido casos. O sea, el problema se concentraba en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que fue claramente por donde ingresó el virus, ¿no? El virus ingresó por el aeropuerto internacional, digamos, con turistas que volvían de países que habían estado infectados. Pero ¿qué pasa? Ya por agosto la pandemia tomó nuevamente auge y empezó a atacar todo el territorio nacional. Y en esas zonas que se habían mantenido libres de contacto hasta ese momento, incluso había algunas provincias que no habían tenido casos,
comenzaron a tenerlos y comenzó a aumentar fuertemente la curva en todo lo que es el interior del país. Que por otro lado, como sabemos, también en lo que son las provincias, en el interior del país, no existe la misma infraestructura que puede haber en la capital federal y sus alrededores. Recién este mes, en el 9 de noviembre, tuvimos la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y se pasó a lo que hoy llamamos el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. La realidad es que durante todo este periodo, si ustedes lo ven, estamos hablando de 233 días, esto es más de 7 meses, hubo distintas aperturas de algunas actividades, pero la realidad es que el aislamiento fue un aislamiento muy largo. Y lo que podemos decir es que a partir del mes de septiembre, yo diría la segunda mitad de septiembre, primero se estabilizó y luego de a poco comenzaron a bajar los casos, si bien todavía estamos con un nivel de casos diarios bastante importante. La situación a hoy, casos de COVID positivos, 1.400.000, 1.381.000, total de fallecidos, 37.432, esto nos da 825 por millón de habitantes, y lo que sí, digamos, pudimos siempre con las medidas de aislamiento tener un porcentaje de ocupación de lo que son salas de terapia intensiva, cuidados intensivos, que nunca superó el 70%. En la actualidad, como ven ahí, a nivel de nación está en el 57% y a nivel de lo que es el Gran Buenos Aires está en un 59%. Esto es lo que tiene que ver con la situación en el país, en la Argentina. Yendo ya a lo que es la empresa, a lo que es AISA, AISA brinda los servicios de agua potable y desagües y tratamiento cloacal a la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Estamos hablando de 14 millones de habitantes en un área de 3.300 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene 3 plantas potabilizadoras. Hay que tener en cuenta que AISA es la segunda empresa más grande de Latinoamérica y la quinta a nivel mundial en lo que tiene que ver con el servicio de agua potable y desagües cloacales. El abastecimiento de agua potable, el 85% se produce en 3 plantas potabilizadoras de agua superficial provenientes del Río de la Plata y el 15% restante con perforaciones. Y para que tengan algunos números, 11 millones de habitantes servidos, es decir, que si vemos que en el área de acción tenemos 14 millones de habitantes, todavía tenemos una deuda con 3 millones de habitantes que hay que llegar con el servicio, 24.000 kilómetros de red de agua, y en lo que tiene que ver con saneamiento, bueno, 20 plantas de tratamiento, 16.000 kilómetros de red, y algo menos de 9 millones de habitantes servidos. AISA tiene aproximadamente 8.000 empleados. Ahí podemos ver el área de acción de AISA. Lo que vemos aquí es nuestra fuente de agua cruda, que es el Río de la Plata, de donde extraemos el 85%, como dijimos recién, del agua que producimos. Lo que se ve en gris es los distintos distritos de la concesión original hasta el 2015, y luego entre el 2016 y el 2019 se agregaron estos distritos que tomó la compañía. Esto es lo que tiene que ver con los datos básicos de la empresa para tener una idea de la magnitud de la empresa. Vamos a lo que tiene que ver con las medidas relacionadas con el COVID en AISA. Básicamente fueron 2 líneas de acción. La primera fue el cuidado de nuestro personal, y en segundo término, o no sé si en segundo término, pero digamos, el otro de los objetivos fue asegurar un servicio tan vital como el que provee AISA.
Las distintas acciones fue en el marco de lo que es el plan de prevención de emergencia que la empresa tiene vigente. Se armó un comité de crisis donde se definieron acciones que se coordinaron con el gobierno central y con otros organismos, y se establecieron distintos protocolos. Se implementó el teletrabajo para todo lo que son las tareas donde se puede aplicar el teletrabajo. Y por otro lado se definieron lo que llamamos las guardias mínimas. Nosotros las llamamos guardias de control epidemiológico porque son guardias que se intercalan. El grupo de gente que viene un día no viene al día siguiente, entonces son distintos equipos que no se cruzan, no tienen contacto, y esto permite que si alguno se contagiara o tuviera que estar aislado, no se cae todo el personal para poder cumplir con el servicio, que era nuestra principal preocupación. Se realizaron campañas de concientización para el cuidado de la prevención personal, todos los protocolos que las distintas empresas han ido aplicando. Se implementaron controles de temperatura, controles serológicos, desinfección de puestos de trabajo. También se relevaron las necesidades de los usuarios sensibles, como por ejemplo hospitales, clínicas, y se implementó un plan de entrega de agua y de lavandina en lo que son barrios vulnerables o barrios que todavía no tenían servicio. Hasta incluso se hizo toda una campaña de distribución en la zona de las islas del Delta, que no tienen servicio, y se hizo una campaña de distribución de agua embarcada. En lo que respecta a los procesos operativos, se gestionaron los riesgos y se redefinieron los objetivos en base justamente a las prioridades que cada una de las direcciones fue identificando. Para ir ya más concretamente al tema que nos comentaba Juan Luis, cuando comenzó esta pandemia, ahí se tomó la decisión de implementar, o por lo menos de empezar a trabajar fuertemente en una metodología que se estaba utilizando mucho en Europa, en España, en Italia, en Holanda, en Francia, en otros países, que tiene que ver con la detección del material genético del virus en lo que son líquidos cloacales o líquidos residuales, como se dice en España, como herramienta de vigilancia epidemiológica. Básicamente, aquí vemos un mapa, un plano donde están las cuencas, lo que llamamos macrocuencas, que es donde se implementó este tipo de control, y la primera etapa, por supuesto, es la toma de muestras. Estas macrocuencas, luego, acá hay algún ejemplo para que tengan una idea, tienen una población, por ejemplo, de 230.000 habitantes, luego está dividido en microcuencas, pero para poder manejar el volumen de muestras, decidimos hacerlo a nivel de macrocuencas y de plantas depuradoras. ¿Cuál es el principio de este método? En cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier barrio que existan individuos infectados, el virus se elimina a través de las excretas, a través de las heces, con lo cual el material genético del virus va a terminar en nuestras colectoras, y las colectoras están organizadas en lo que llamamos cuencas. Una cuenca es una zona, como vemos aquí a la derecha, un grupo de manzanas, que toda la red cloacal de esta zona vuelca en una sola boca de registro. Es decir, que si uno puede monitorear esa boca de registro, indirectamente está monitoreando lo que está pasando con la infección en toda esta zona. Y por supuesto en las plantas depuradoras, ¿no? ¿Cuáles son las etapas que tiene este método? Primero, como dijimos, es la toma de muestras, es el primer punto, digamos, antes de llegar al laboratorio, donde se hace la segunda etapa, que es la concentración de la muestra. La concentración de la muestra, como vamos a ver ahora más adelante y más en detalle, se hace a través de centrifugaciones y resuspensiones sucesivas. Hay que ver que estamos tratando con una muestra de origen cloacal. Si bien el proceso o la técnica termina siendo la detección a través de PCR en tiempo real, la misma que se utiliza en clínica, en el caso del
de un líquido cloacal, es una matriz muy compleja y hay que hacer todo un tratamiento previo de esta muestra. Con esta concentración se obtiene un pellet, que es el que pasa a la siguiente fase, que es la extracción del material genético. Esto se hace en unos gabinetes de bioseguridad 2, como se puede ver en esa foto, y tiene distintas etapas, es bastante manual, porque uno ya está empezando a trabajar con pequeños volúmenes, y consiste en el poder extraer de esa muestra, de ese pellet, poder extraer lo que es material genético, y eliminar todo lo que sea proteínas y distintos compuestos que pueden producir interferencias. La siguiente etapa es justamente la medición, la determinación de la pureza de esa muestra, para ver si la muestra que yo logré obtener tiene la pureza suficiente de material genético para poder ser corrida por PCR. Esto se hace, como ven en la imagen, a través de un espectrómetro, de un espectrofotómetro de microvolúmenes, llamado nanodrop, que nos permite asegurar que todos los pasos hasta aquí estuvieron bien dados. Y finalmente se pasa a la etapa de detección mediante el método de PCR. Esto es lo mismo que en clínica, donde dentro de lo que es las distintas etapas del método, tenemos una primera etapa que es la incubación, a una cierta temperatura durante un cierto tiempo. Luego pasamos a una segunda etapa que es la transcripción reversa, que es, bueno, no quiero entrar demasiado en detalles técnicos, pero llevamos el material genético del ARN, lo convertimos en un ADN, por decirlo de alguna manera, y entonces ahí viene el proceso de activación del material genético del SARS-CoV-2, si lo hubiere. Y comienzan los ciclos de amplificación. Estos ciclos de amplificación son los que permiten que si existe material genético del virus, este se amplifique y uno pueda verlo y pueda obtener los resultados. Básicamente acá hay algunos resultados como para que tengan una idea. Lo que se mide en definitiva, el kit que usamos nosotros mide 3 genes, el ORF1, el N y el S, son 3 genes del SARS-CoV-2, y lo que mide en definitiva este numerito 31.2 es el CT, es en qué ciclo se da esta pendiente de la curva donde comienza a amplificarse. Y en base a este número y a, digamos, una fórmula logarítmica se saca una concentración, como ven acá, en número de copias genómicas del gen por litro. Con esto uno puede, muestreando semanalmente en cada uno de estos puntos, uno puede ir siguiendo la evolución del material genético, que es un indicador indirecto de la cantidad de personas infectadas. Toda esta información que AISA puso a disposición del gobierno, semanalmente la entregamos al Ministerio de Salud, es información confidencial que entregamos al Ministerio de Salud, que son quienes gestionan la pandemia. Y ahora sí, si me permiten para terminar, si funciona y no se traba demasiado, este pequeño videíto muestra un poco en qué consiste el método con las distintas etapas. Este es el laboratorio central. La primera etapa, como dijimos, es el muestreo. Ahí estamos viendo al operario tomando una muestra de líquido cloacal en una boca de registro, para poder, por supuesto con todos los elementos de protección personal y los protocolos, para poder llegar al laboratorio y, como decíamos, la etapa de concentración de la muestra. Ahí vemos la centrífuga donde se realiza una primera centrifugación de las muestras. Con esa centrifugación se obtiene este pellet. El pellet es lo que vemos en el fondo de ese frasquito, ahí está claro, donde se concentra porque se le agrega un coagulante para que decante. Luego de esta centrifugación se hace un proceso de resuspensión agregando extracto de carne para lograr, o sea, volvemos para atrás a través de este equipo que es un Vortex, lo resuspendemos y volvemos a hacer una segunda centrifugación para obtener el pellet final, que es el que se ve ahí en esa imagen, y poder pasar a la etapa de extracción de la ARN. Esta etapa, que es, yo diría, de las más críticas porque es una etapa muy manual, estamos trabajando ya con microvolúmenes, piensen que ya estos son gotas, son las que se están trabajando, y finalmente pasamos a, este es el nanodrop, fíjense que son gotitas, la muestra es una pequeña gota, acá se está midiendo
la cantidad de material genético, ese número 27.3 que vemos ahí es la cantidad de ARN que hay en esa muestra versus la cantidad, por ejemplo, de proteínas y versus la cantidad, tiene que por lo menos dar el doble, si venda valores por arriba del doble, para saber que la muestra no va a tener interferencia. Finalmente, esto es un equipo PCR, es lo mismo que se hace en clínica, aquí se están llenando la placa de muestras, acá se pueden correr varias muestras al mismo tiempo, todo lo anterior es individual, ahí estamos viendo cómo comienza la corrida, esto se llama PCR en tiempo real, porque como ustedes van a ver, bueno, acá están los ciclos que hablábamos recién, que comentábamos, como ustedes ven acá, esto va corriendo en tiempo real y uno va viendo en la medida en que se van amplificando, uno empieza a ver estas curvas que permiten ver si no existiera material genético de este virus, no tendríamos estas curvas que se levantan así. Ahí vemos claramente los positivos confirmados y en base a esos valores luego se calculan las concentraciones para cada uno de los genes. Bueno, este proyecto me tocó a mí liderarlo, pero lo desarrollamos con todos profesionales dentro de la compañía. Acá es un poco el listado de toda la gente. Como ven, hay especialistas en biología molecular, microbiología, gente de calidad, o sea, es un equipo, se armó un equipo multidisciplinario para poder realizar este tipo de desarrollo en un tiempo récord, diría yo. Este tipo de desarrollos normalmente son desarrollos que llevan, yo diría, 8 meses, 1 año de tiempo, y nosotros lo hemos desarrollado en 2 meses, justamente porque teníamos la premura de poder ponerlo a disposición de las autoridades lo más rápido posible. Nosotros empezamos a mediados, fines de mayo ya a dar datos certeros de la evolución del material genético que encontrábamos. Bueno, ya estoy más o menos sobre el tiempo que me pidió, los 20 minutos Juan Luis. Lo que puedo decir que como aprendizajes de lo que fue la pandemia, yo creo que en el caso nuestro se centran en haber trabajado bajo un sistema de gestión que AISA viene trabajando hace mucho tiempo dentro de un sistema de gestión y dentro de un sistema con objetivos y metas claras, y reaccionar rápidamente, armar equipos multidisciplinarios de trabajo y tener muy claros los objetivos y bueno, y durante todo el proceso no desesperanzarse o no bajar los brazos en los momentos difíciles, porque claro está que hoy, a esta altura de las circunstancias, si bien no hemos terminado, no hemos salido de la pandemia, hoy estamos, digamos, en este momento en la etapa de declive, podemos decir claramente que hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos, puesto que el servicio pudo brindarse durante todo el periodo sin ningún tipo de inconvenientes adicionales a lo que puede pasar en un servicio normal, y la situación, el cuidado de la salud de nuestro personal también pudo hacerse de manera muy organizada, y en ningún momento nos quedamos, digamos, que era una de las preocupaciones que teníamos, sin personal para poder cubrir las guardias y brindar el servicio. Así que bueno, en principio, para cumplir con el tiempo, Juan Luis, es todo por Muchas ahora. Gracias. A las preguntas que tengan. Muchas gracias, Alejandro. No bueno, escucha, una Juan vez Luis. más. Sí, perdón. No. ¿No? Tampoco. ¿Ahora? Ahora. Ahora, perdón. Ahora sí. Bien, estaba diciendo que una vez más, con esta segunda organización, con AISA, se demuestra cómo la cultura de la excelencia, que ya tienen en el ADN, ahora que estábamos hablando de ello, las dos organizaciones que nos han hecho su presentación de sus mejores prácticas en esta materia, pues han contribuido a desarrollar esa capacidad innovadora y a tener que improvisar en muy poco tiempo medidas y soluciones tecnológicas y también de gestión para
para continuar primeramente en el caso del mundo educativo, pues impartiendo esa educación pues a los muchachos y muchachas del instituto, y en el caso de AISA pues para ofrecer a las autoridades sanitarias un plus de información en relación con cómo se estaba desarrollando el COVID. Bien, a continuación y por último, Ana Jiménez del Molino, que es la responsable de programas de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, pues nos va a dar unas pinceladas de cómo hemos gestionado este año el Premio Iberoamericano, que para nosotros también ha sido singular, sobre todo en la fase de visita, que siempre lo habíamos hecho presencial y este año ha tenido que ser un 50% telemática y por tanto pues también hemos tenido que innovar los sistemas para poder avanzar. Ana, por favor, si eres tan amable, mira a ver si tienes 10 minutos Sí, y luego pues tenemos alguna pregunta. Gracias. Pues, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Jiménez, como ha dicho Juan Luis. Y la verdad es que a mí me consuela mucho porque teníamos aquí un poco la sensación de haber estado improvisando y vivir un poco en el terreno de la improvisación. Veo que las organizaciones excelentes también han tenido que hacerlo. No estamos a su nivel, ni mucho menos, pero consuela un poco ver que todos hemos tenido que improvisar. He preparado una presentación con unos tips de un poco lo que hemos hecho en la Fundación. A ver, aquí estamos. Aquí está. Se ve, supongo. Bueno, el Premio Iberoamericano se ha tenido que adaptar su proceso a esto que nos ha pasado a todos y que se nos ha llovido del cielo, vamos a decirlo así, y que ninguno nos esperábamos, ¿no? Entonces, todos nos hemos tenido que adaptar. El Premio Iberoamericano, en su proceso son dos fases fundamentalmente. La primera fase es una fase que nosotros siempre hemos hecho online, ya que se trata de que después de la postulación de las organizaciones interesadas en participar en el premio, una vez evaluada su participación, tienen que elaborar un informe que nosotros llamamos relatorio, el cual presentan de manera online. Los equipos de nuestros evaluadores, que son multidisciplinares, también es todo un contacto online, ya que nuestros evaluadores son de 22 países diferentes, con lo que eso conlleva, con lo que, bueno, ya estábamos habituados un poco al trabajo online, al contacto online, al comunicarnos de esta manera. Lo que sí es verdad es que este premio tenía una segunda fase, que es la que más importancia le dábamos, la que más pensábamos que aportaba a las empresas, que es una fase de visita, en la cual un equipo evaluador, del equipo de 12 evaluadores, que se elige un equipo evaluador de 4 personas, coordinados por un profesional, que visitan in situ estas empresas. Con esta situación, pues nos encontramos que en marzo y en pleno proceso del premio, no solo no sabíamos cómo íbamos a gestionar todo esto, sino tampoco sabíamos cuál iba a ser la reacción de las organizaciones que ya estaban inmersas en el proceso. Con lo que hubo que empezar a improvisar, como hemos estado hablando todos, ¿no? La verdad es que tenemos la suerte de que contamos con unos profesionales en nuestra red de evaluadores espectacular, que se adaptan a todos, a todo, que tiene una implicación con el premio, con Fundibec y con la excelencia en general, que son profesionales que no se dedican a este tema en muchos casos, sino que tienen su profesión y que se implican y que están dispuestos a todos, y que gracias a ellos hemos conseguido llegar al final del proceso del premio. No ha sido fácil porque había que contar no solo con las normativas sanitarias de cada país, también había que contar con las normativas sanitarias y los protocolos y la situación de cada organización que participaba en el premio, y además, por supuesto, con la situación personal y sanitaria de cada uno de los evaluadores. Lo cual hemos querido respetar al máximo porque nos parecía que eso estaba por encima de cualquier situación profesional
y por supuesto nosotros no podíamos ni obligar ni poner en riesgo, en el más mínimo riesgo, a ninguno de nuestros colaboradores, ni de las empresas ni de los profesionales que nos ayudan a llevar a cabo este proceso. Así que ha sido un poco el hacer una evaluación a medida para cada organización y para cada equipo de evaluadores. Es verdad que hemos contado con la paciencia de las organizaciones. Cristian es testigo de ello, que lo ha sufrido de alguna manera, o al menos su organización y él mismo lo ha sufrido. Ha habido todo tipo de evaluaciones. Hemos tenido evaluaciones presenciales, hemos tenido evaluaciones solamente online, hemos tenido evaluaciones mixtas, en la que el coordinador, que siempre es de otro país diferente a la organización, históricamente ha viajado y evidentemente ningún coordinador ha podido moverse de su país de origen. Con lo que todo esto, más el manejo nuevo para algunos de plataformas varias, se han utilizado todo tipo de plataformas. Creo que hemos tocado todas las plataformas que existen en el mercado. Los evaluadores han echado mano de toda su creatividad a la hora de poder tener las evidencias, de poder tener los contactos con las empresas. Y espero que Cristian no me desdiga, que hemos conseguido llevar a cabo un proceso medianamente normal, medianamente, bueno, yo creo que muy adecuado para todos y que ha dado unos frutos, la verdad, que estupendos y por lo cual estamos todos muy contentos y muy agradecidos a todos los que colaboran con nosotros. El tema de las evaluaciones online es nuevo para todos y es nuevo para todos y tenía una serie de dificultades, pues el cuadre de agendas con horarios diferentes, pero diferentes de 7 horas de diferencias. Entonces, todo el mundo ha tenido que poner su buena fe encima de la mesa y su implicación en el tema, y lo que hemos sacado en claro de todo esto es que como esto no sabemos cuándo va a acabar, no sabemos cuándo puede volver a pasar y que además se abre otra forma de hacer evaluaciones, que no tiene por qué dejarse aparte cuando todo esto acabe, sino que es otra manera más, es otra vía, y de eso hemos aprendido, que como decía Cristian, todo se puede, el mundo, se nos ha abierto otro mundo, un poco más feo a nivel social, pero se nos ha abierto otro mundo profesional, y hemos descubierto que hay una serie de cosas que hacen que una evaluación pueda llegar a término con éxito. Por la parte de los evaluadores, fundamentalmente es la flexibilidad. Todos tenemos que ser flexibles en este tiempo, contar con que las situaciones a todos nos han sobrepasado, la situación personal de cada uno, que siempre todos la apartábamos en nuestra vida profesional y ahora ha habido que implementarla de alguna manera. Las agendas y el tener una preparación de logística, de aplicaciones informáticas, de comunicación entre los propios evaluadores y con las organizaciones y por supuesto con Fundibek. El sentido práctico, es decir, no podemos andarnos con detallitos que no se puedan comprobar. Hay que ir a verificar cosas que sean verificables con los medios que tenemos. No es una auditoría. Sabemos que esto es muy difícil de evitar en algunas evaluaciones, pero no es una auditoría. Nosotros no auditamos empresas, nosotros simplemente analizamos unas informaciones sobre su sistema de gestión y sobre sus procedimientos que las empresas nos ofrecen a través de sus relatorios. Y la agenda. Es importantísimo que una agenda que contemple absolutamente todas el contexto en el que nos estamos moviendo. Yo creo que eso es fundamental a la hora por parte de los evaluadores y por parte de Fundibek, el adaptarnos a una nueva situación, pero a tenerlo todo muy atado. O sea, es una especie de improvisación, pero muy, muy atada, muy controlada y con unas pautas muy concretas para que a ninguno se nos vaya de las manos y que todos más o menos llevemos el mismo proceso. A las organizaciones es un poco lo mismo. Tienen que acordar unas agendas, pero no solo con el equipo evaluador, sino unas agendas internas en el que todas las personas que estén implicadas en este proceso de una evaluación de un premio
sepan lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, cuándo van a ser interlocutores en una conferencia. No poner una conferencia con muchísimos interlocutores porque no funciona, al final se pierde un poco el hilo de la conversación. Tener medios para hacerlo, que creo que eso todo el mundo se ha puesto las pilas, como decía Juan Luis. Todos nos hemos hecho súper tecnológicos en medio minuto, porque no ha habido otro remedio. Tener un soporte necesario para cada criterio que se va a evaluar, no mezclar criterios, sino que haya un resumen ejecutivo de cada criterio, un resumen ejecutivo que sea hilo conductor para que esa evaluación pueda ir llevando sus pasos. Flexibilidad, de nuevo, la flexibilidad es una constante durante toda esta pandemia para todos y para todo. El tener carpetas compartidas que guarden la confidencialidad de ciertas informaciones, que los evaluadores, por supuesto, respeten esa confidencialidad. Todos sabemos que las empresas tienen políticas de confidencialidad que tenemos que respetar, pero sí hay medios para tener una serie de carpetas que nos den una idea de lo que queremos mostrar en esa evaluación. Y, por supuesto, que el líder, los líderes son importantísimos, sobre todo en estos tiempos. Un buen líder sabe cómo organizar esta agenda, sabe cómo tener los soportes necesarios, sabe cómo tener un equipo y quién del equipo se va a ocupar de cada criterio. Y el liderazgo aquí ha sido fundamental, o sea, fundamental. Lo hemos visto cuando ha explicado Alejandro, cuando ha explicado Cristian. Las directivas, los directores han tenido mucho que ver en el éxito de todo esto. Poco más. Los factores del éxito, pues yo creo que han sido 4. El tener un reporte inicial que sea muy bueno y que sirva de base para que los evaluadores y Fundivec y la organización tengan una base de donde partir y que la evaluación ya parta de algo consolidado y fuerte y que dé una visión de cuál es la madurez de esa organización. La agenda y la logística tienen que estar ambas muy bien planteadas para que permita validar los temas claves de la organización y no se vayan por las ramas ni una parte ni otra de los implicados. La información y las evidencias. La información tiene que ser suficiente y oportuna para que pueda permitir un diagnóstico que sea efectivo. Que las evidencias sean de lo que se ha hablado de la organización, no de cosas que no se hayan hablado, o al contrario, que las evidencias estén reflejadas en ese informe y sobre todo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, disfrutar del proceso. O sea, un premio de excelencia tiene muchos beneficios. Uno de ellos es un informe ejecutivo que reciben al final, que es un informe hecho por un equipo multidisciplinar de profesionales de muchos países con visiones muy distintas de los sectores, de diferentes sectores de las organizaciones, que es muy interesante para los planes estratégicos futuros de la empresa, pero sobre todo tiene que ser enriquecedor a nivel personal de las personas que colaboran. Si no estamos implicados, si no se disfruta del proceso, se ve. Y yo desde aquí lo veo, o sea, se ve perfectamente cuando la gente está implicada, cuando la gente está disfrutando del proceso y sufriéndolo, que creo que Cristian estará pensándolo, se sufre y se disfruta así, a partes iguales. Y bueno, este ha sido un poco lo que hemos intentado hacer desde Fundivec. Agradecimos infinitamente a nuestros evaluadores, creo que sin ellos sería imposible que esto siguiera, a las organizaciones por haber confiado y haber tenido la valentía de decir seguimos adelante a pesar de todo lo que está pasando. Y poco más que decir, que nos tienen aquí para lo que quieran. Estaremos encantados de contar con ustedes, de apoyarles, de difundir sus noticias buenas y malas, esperemos que todas buenas, y de colaborar siempre con ustedes en lo que podamos. Y bueno, sean bienvenidos todos a la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, me uno en el agradecimiento a nuestros evaluadores, maravillosos, porque la verdad es que esa entrega, eso de conectarse de madrugada, pero muy, muy en medio de la noche, a las 2 y 3 de la mañana, para poder conciliar los horarios con el otro lado del continente, pues la verdad es que eso es impagable, vamos, eso no tiene precio.
Por lo tanto, nuestro agradecimiento tanto a los evaluadores como a las organizaciones que también se han volcado en esta edición, que para todos ha sido muy, muy especial. Creo que estamos sobre la hora. Entonces, yo no sé si tenemos tiempo para una pregunta para cada uno de las organizaciones invitadas. Vamos a ver si tenemos alguna. Y si no, pues cerramos la sesión, agradeciendo pues, a todos ustedes su presencia. Y en la página web de Fundibé pues, colgaremos esta sesión que hemos tenido. Y agradecer pues, tanto a Alejandro Barrio como a Cristian José Kélix, a AISA y al Instituto Bartolomé Beg, pues, su apoyo, su presencia y también estas buenas prácticas que, como decía antes, lo que han venido a demostrar es que organizaciones que ya habían sido galardonadas con el Premio Nacional de su país y con galardones del Iberoamericano, pues lo habían demostrado en circunstancias normales, de gestión normal. Ahí han demostrado la excelencia. Pero ahora han venido a reforzar ese nivel de excelencia con esa capacidad de reaccionar a tiempo, como nos han venido a demostrar en las presentaciones que han hecho esta tarde, pues cada uno colaborando en lo que podía. Unos para facilitar la vida a los familiares y a los alumnos en el instituto y otros pues para facilitar la información a las autoridades sanitarias, como en el caso de AISA. Por tanto, enhorabuena a los dos y pues nada, a seguir trabajando. No nos queda otra y esperar que estas vacunas que ya se anuncian pues lleguen a todos y a la gran mayoría de la población lo antes posible. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Cristian, por vuestra presencia y nos veremos en siguientes ocasiones. Bueno, gracias a ustedes, Ana, Juan Luis, por la invitación. Y es un placer, como siempre, participar en este tipo de eventos junto con Fundibec y ya volveremos a una normalidad donde podamos volver a tener reuniones presenciales. A poder tocarnos. A poder tocarnos y como fue hace unos años con Juan Luis, a comernos algún bife un asado. con un asadito en Palacio de las Artes. Bien, Juan Luis y Ana, pues muy agradecido de la invitación y como dice Alejandro, volveremos a encontrarnos también. Bueno, hace casi un año que nos encontramos aquí en Dominicana, que veíamos lo de la participación del instituto y a pocos meses, a pocos días, pues nos trajeron pues la pandemia, pues bueno, tenemos ahora que lidiar con ella. Muy agradecido de ustedes y de... No la llevamos. Yo no la llevé. No la llevamos. Bueno, esa sería una interesante pregunta, ¿eh? Nada. Yo solo me llevé el traje de baño para disfrutar de Dominicana. No llevé ningún virus. Dicen que fue un italiano, pero bueno, entraron tantas personas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Un placer. Bueno, gracias al CLAD, por supuesto. Y muchas gracias y a la al organización. Por el claro, apoyo que nos ha permitido. A Raquel González y a Francisco Velázquez, su secretario general. Bueno, y al equipo técnico que nos ha ayudado muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Un placer, cuídense, de Dominicana. Cuídense. Adelante. Gracias.